A cada día su afán. Nos faltaba, por supuesto, la declaración del día y ayer la tuvimos, gentileza del senador del Partido Comunista, y sus afirmaciones y consecuencias van a resonar probablemente de aquí hasta el fin de semana. Daniel Núñez, en una entrevista con CNN, planteó que era necesario convocar a la presión ciudadana para sacar adelante las reformas y ver qué cosas puede hacer el gobierno por la vía de los decretos. Ya voy a recoger esa última frase en un momento más. Cuando se le plantea frente a los problemas y dificultades que hay hoy día ante la posibilidad cierta, ¿no?, de que sea más complejo negociar proyectos de ley en el Congreso y que tiene a una mesa directiva hoy día más bien en manos de la oposición, dijo que el gobierno, cito textual, tiene que convocar a la presión ciudadana para sacar adelante las reformas porque en el Senado tenemos un quiebre brutal. Y por supuesto que esa pura declaración ha generado un cierto terremoto político, o al menos removió el tablero, ¿no?, en materia política, que provocó la molestia y distancia del socialismo democrático, del gobierno, la crítica feroz de la oposición y también una cierta reacción con matices luego por parte del Frente Amplio, especialmente de Diego Vela, el presidente de Revolución Democrática, que al principio parecía salir a respaldarlo, pero luego aplicando matices, hablando más bien de la movilización social y no de la presión social. Anoche, en entrevista Prime, en Mega Noticias, Diego Vela decía que no compartía que el gobierno tuviese que estar haciendo convocatorias a movilizaciones sociales, pero que le parecía que era legítima la movilización social. Y aquí, me van a perdonar, pero es necesario que lo miremos desde el punto de vista editorial. Hay un elemento que al menos requiere un poco más de análisis, y ese elemento de análisis tiene que ver con la definición que hay sobre entender cuando se es minoría. Cuando se es minoría en una democracia que por supuesto puede ser perfectible, pero es una democracia, de hecho, en la que lo que hemos estado discutiendo en esta semana no es como en Venezuela. ¿Cuándo van a ser las elecciones? Si se pueden inscribir o no los opositores, si van a haber o no primarias, si se van a respetar los resultados o no, sino que más bien si la hacemos en 1 o 2 días, esa es la discusión. Bueno, y si se corre el riesgo de que se roben una urna, que lo planteó ayer Eli Matei, ya vamos a hablar de eso más adelante. En democracia, las cosas no se solucionan saltándose los torniquetes. Y aquí se plantea básicamente eso. No estoy diciendo que el llamado del senador Núñez sea a la violencia en las calles, pero también seamos justos en esto. Cuando la izquierda hace un llamado a la presión social, a muchos les aparece en su cabeza la imagen del estallido. Obvio. No nos engañemos. El mismo partido político que se negó a condenar el estallido social y su violencia, que no fue capaz de cuestionar cuestiones que eran abrumadoramente angustiantes, como el que baila pasa. Este conductor, junto a Connie Stevicic, lo vivió en carne propia, no el que baila pasa, sino cuando entrevistamos a figuras como la diputada Carol Cariola, por ejemplo, que se negaban a condenar una cuestión como esa, que la consideran hasta graciosa, en medio de la angustia de un país que se llamaba por los 4 costados. Entonces, cuando un partido político de izquierda, que no condenó la violencia para el estallido social, porque no la condenó, siempre había que andarlo persiguiendo, y sus declaraciones es que si bien es cierto, no es menos cierto, lo que pasa es que hay otro tipo de violencia en este país también, la violencia que se ejerce con los sueldos dispares. No la condenó. Y aparece el mismo partido, tiempo después, llamando a una presión social porque no consigue por la vía de la institucionalidad democrática el sacar adelante determinadas reformas o proyectos o un programa de gobierno. Inevitablemente, la instalación que queda en el imaginario colectivo es que lo que están haciendo es llamar de vuelta a la violencia en las calles o a protestas que derivan en la violencia, porque la gran mayoría de las manifestaciones en Chile, lamentablemente, derivan en actos violentistas. En democracia, las cosas se arreglan agotando todas las instancias de diálogo. No es menor lo que voy a decir. Este mismo gobierno, en menos de una semana y media, hace una semana y media atrás, destacaba como grandes logros en sus 2 primeros años de administración, grandes reformas alcanzadas mediante acuerdos. La disminución de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo, el royalty minero. Estoy citando solo 3 de varios otros, además de una gran cantidad de proyectos, nunca antes en la historia de un gobierno, gran cantidad de proyectos de ley aprobados en materia de seguridad y de delincuencia. Por lo tanto, hay que ponerse de acuerdo. Uno tiene que tratar de estar más o menos en sintonía consigo mismo, ¿no?, y gobernarse un poco. Si efectivamente este gobierno, a pesar de ser minoría, ha logrado sacar adelante proyectos, no puede ser porque uno no lo logra sacar o porque la discusión se le vuelve más lenta, porque este país no está paralizado en la discusión legislativa, simplemente el gobierno tiene minoría, que es muy distinto. Hay que entender entonces que hay que convocar a la ciudadanía para que desde la calle presione
para que se puedan sacar adelante las reformas. Yo me pregunto, y con esto termino, ¿qué pasaría si el que hiciera el llamado no es el senador comunista Daniel Núñez, sino que el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, por ejemplo, y que hiciera un llamado a la ciudadanía a que mediante la presión social le exija al gobierno que el proyecto de ley establezca que el 6% de cotización adicional vaya a capitalización individual, que es por lo demás lo que demuestran todas las encuestas? ¿Qué estaría diciendo el gobierno en estos momentos? No, que se está intentando utilizar a la ciudadanía para presionar a través de movilizaciones a que el gobierno adopte una determinada postura. Es absolutamente antidemocrático. Entonces, cuando el presidente Gabriel Boric, 2 semanas atrás, saca un tuit destacando las credenciales democráticas del Partido Comunista, francamente, aquí hay un ejemplo más que a mí al menos me hace cuestionarla. Porque es cierto, una cosa es la movilización de la gente, que tiene todo el legítimo derecho a expresar sus puntos de vista en la calle, y otra es llamar a la presión social, dicho 2 veces en esa entrevista por este senador, y la presión social no es otra cosa que decirle a la ciudadanía, ¿sabe qué? No tengo la mayoría en el Congreso, por lo tanto usted presione desde la calle, y esa presión inevitablemente se entiende como absolutamente ilegítima en un país donde las instituciones funcionan.